Muy buenos días, tomen asiento por favor. Tenemos la bendición de tener a Pastor Jaime, hermana Sharon y hermana Carla, que están con nosotros. Pastor Jaime es el fundador de la iglesia. Él fue pastor más de 25 años acá. Empezaron la obra hace mucho tiempo, Pastor Jaime y hermana Sharon, y ahora tenemos el privilegio de contar con ellos, así es que bienvenido pastor, y él va a compartir la palabra de Dios con nosotros. Buenos días. Buenos días. Sí les escuché a ustedes, pero no a mí mismo. Qué bueno verles a todos ustedes aquí. Qué bendiciones para nosotros regresar a casa después de tiempo y tener la bendición de estar aquí en nuestra iglesia a los muchos años. Algunos de ustedes son iguales como estaban cuando salimos y otros han envejecido. No voy a decir cuáles. Ya saben. Me cuento entre ustedes, los que hemos envejecido mucho en poco tiempo. Qué bendición para Sharon y para mí volver aquí, estar en este día, y para nosotros es un día muy especial. En los Juegos Olímpicos, una de las competencias más interesantes para mí es la carrera de relevos. El atleta corre como un loco y luego pasa la batuta al siguiente. Dos cosas son importantes en esta carrera. Uno es correr muy rápido y más rápido que los demás. Y la otra cosa es exitosamente pasar la batuta al siguiente atleta. Y son de igual importancia las dos partes, porque aunque corres como un loco, si dejas caer la batuta, te quedas descalificado. Quiero que abran sus Biblias en esta mañana al Salmo 145 en el libro de los Salmos. En la mitad de la Biblia están los Salmos. Casi al final del libro de los Salmos está el Salmo 145. Vamos a leer todo el Salmo y lo vamos a hacer de pie, por favor. Cuando encuentren en sus Biblias el Salmo 145, por favor, pónganse de pie y vamos a leerlo. Es un salmo de alabanza por el poder de Dios. Dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaban, oh Señor, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen.
oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Oremos. Padre Celestial, estamos reunidos aquí delante de ti con el propósito de adorarte, de alabarte, de contar tus grandes obras, y estamos aquí para escuchar tu voz. Queremos saber de ti esta mañana, queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros, y te pedimos que tú hables a nuestros corazones, que podamos entender y aplicar tus escrituras a nuestras propias vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Versículo 3, repito: grande es Jehová, digno de suprema alabanza, su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Este es un pasaje de las Escrituras que Dios ha estado impresionando en nuestros corazones en los últimos meses. Pero la verdad es que el concepto de esta Escritura ha sido guía y motivación en nuestras vidas a lo largo de los 42 años de ministerio. Nosotros en estos meses hemos tenido que volver y empezar de nuevo un nuevo ministerio, después de estar aquí durante 30 años, después de empezar con un estudio bíblico en la casa aquí en Cotocollao, y luego pasar a un templo y luego establecer un instituto bíblico. Después de 30 años Dios nos hizo saber que era su voluntad salir, y salimos, y hemos tenido 8 años de bendición y de ministerio fructífero en muchas partes del mundo, visitando nuevas obras y animando a nuevos pastores. Pero Dios ahora nos está abriendo una nueva puerta, y hemos tenido que volver a lo básico, a los cimientos, a la grandeza de Dios que hace posible el servicio a Él. Generación a generación celebrará tus obras. Recuerdan que antes de su ascensión al cielo, nuestro Señor Jesús dio instrucciones finales, órdenes de marcha que Él espera que nosotros cumplamos. Lo llamamos la Gran Comisión, y es decir, que debemos nosotros compartir las buenas nuevas con todo el mundo, en todas partes del mundo. Pero muchos siglos antes que eso ocurriera, Dios le dijo a Israel a través de Moisés que los padres y las madres deberían enseñar a los hijos e hijas de la bondad y la gloria y el poder de Dios. Era una obligación legal para las familias judías, explicadas allá en los capítulos 4 y 6 de Deuteronomio. Pero yo quiero que veamos que eso de hablar de Dios a los hijos es una cosa acumulativa. Es decir, miramos atrás y cantamos acerca de la obra de Dios en la vida de las personas que nos han precedido, las personas que han vivido antes que nosotros. Un teólogo dijo: la iglesia está recogiendo alabanzas de generaciones sucesivas para la celebración final de las aleluyas. Obviamente se entiende que una generación pasa el testimonio de su fe a la generación que está viniendo tras ellos. Pero a veces la realidad es que el Evangelio es primero recibido por el niño y luego es pasado a los padres. Eso sucede aquí en este lugar. Cada año en la escuela bíblica vacacional, los niños vienen de todas partes de la ciudad, de este barrio y de otras partes, y llegan aquí y entienden el Evangelio, les enseñan qué hizo Dios y cómo Dios les ama, y luego ellos se van a casa y explican el Evangelio a sus padres. Los padres vienen a la clausura de la escuela vacacional y muchos de ellos se entregan al Señor, y empiezan familias a venir a la iglesia por el testimonio de su hijo. Pero la verdad es que siempre es obligación
compartir las buenas nuevas de una generación a la siguiente. Vemos en el Antiguo Testamento, a lo largo del Antiguo Testamento, que cada generación tenía algo que contar a la siguiente generación. Las obras de Dios fueron magnificadas, dadas con detalle. Por eso tenemos tantas hojas en el Antiguo Testamento. Hay mucho detalle acerca de lo que Dios había hecho en ese día a esas personas. Hasta que finalmente, en el punto culminante de la historia humana, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Hijo de Dios y Dios el Hijo enseñó, predicó, realizó milagros, contó historias, hasta ese día fatal cuando su cuerpo fue destrozado con dolor e indignidad y fue colgado en una cruz romana, levantada entre el cielo y la tierra, regalando, dando voluntariamente su vida como pago por la pena del pecado mío y el pecado tuyo. Su cuerpo sin vida fue colocado temporalmente en una tumba prestada hasta el día domingo. La Biblia dice, muy temprano, antes del amanecer, Jesucristo se levantó, se resucitó victoriosamente de la tumba, habiendo conquistado la muerte, el infierno y el pecado. La Escritura dice que Él resucitó para nuestra justificación, y el plan de salvación de Dios para toda la humanidad se cumplió. Ahora nosotros podemos tener libertad de nuestra culpa, de nuestra vergüenza. Podemos tener seguridad en nuestra eternidad futura. Podemos regocijarnos en la hermosura de nuestra salvación en este momento. Pero esa frase del Deuteronomio, repetida en los Salmos, todavía suena. Ahora, más que nunca, somos responsables de contar las obras de Dios. Por eso, tenemos todos esos detalles en la palabra de Dios. Tenemos la palabra completa de la revelación de Dios para ayudarnos a contar lo que Dios ha hecho. Pero también tenemos, después de la palabra de Dios, tenemos la historia de la iglesia. Todo lo que ha sucedido en el planeta Tierra desde la resurrección de Jesucristo hasta el día de hoy es la edad de la iglesia. Y nosotros tenemos una historia que podemos trazar y ver desde el principio hasta el momento que Dios tiene a su pueblo redimido, su pueblo escogido, su pueblo que tiene el linaje real, que está aquí sobre la tierra para contar las buenas obras de Dios. Además de la historia de la iglesia, también tenemos cartas misioneras que recibimos de los misioneros enviados por esta iglesia a otras partes del Ecuador y del mundo. Ellos nos escriben y nos dicen qué pasó, qué han enseñado, cómo han discipulado, personas que han recibido las buenas noticias y ahora son salvas y están rumbo al cielo. Tenemos nosotros esas cartas para animarnos, pero saben que también tenemos, por la misma razón, tenemos la Iglesia Bíblica Bautista. Tenemos donde reunirnos, nos animamos mutuamente con los relatos de las poderosas obras de Dios actuales, continuos. Cuando Dios nos responde una oración, cuando Dios nos da lo que hemos pedido, cuando Dios hace su obra en nuestra familia, lo contamos a otra persona. Y así estamos pasando la voz que Dios es grande, que es bueno, que es poderoso y es santo. Ahora, no estamos hablando de solamente motivarnos a nosotros mismos con algunas historias conmovedoras. Es más que eso. Porque esta buena noticia, este evangelio es esencial para la salvación de almas eternas de los hombres que escuchan
quién es Dios y cuál es el plan de Él para nuestra redención. Cada generación es responsable de evangelizar a su propia generación, pero también tenemos que asegurar que otras generaciones oigan de nuestro Señor. Nuestras iglesias, nuestra iglesia tiene que seguir siendo multigeneracional. Qué hermoso es estar en mi casa, qué hermoso estar en mi iglesia y ver que hay muchas generaciones. Tenemos una sala cuna para los recién nacidos, menos el hijo de Santiago. Él tiene privilegios diferentes. Dilo. No es Santiago, perdón. Ay, el tío feo, ¿no es cierto? Adam es el sobrino de Santiago. Perdónenme a todos, por favor. Es una cosa insultar, es otra cosa confundirse. Y Santiago seguramente está viéndonos de lejos. Hola, Santi. Bueno, ¿dónde estamos? La sala cuna, ¿no es cierto? Tenemos sala cuna, tenemos escuela dominical, tenemos programas para los jóvenes, tenemos programas para los universitarios, tenemos clases especiales para matrimonios, para mejorar su matrimonio, tenemos iglesia todos los fines de semana, tenemos la participación de todas las generaciones, y así debe funcionar una iglesia. Qué triste es cuando una iglesia les corre a los ancianos, que ya no necesitamos de ustedes. No debe ser así, debemos abrazarles y dejarles entrar, porque ellos tienen que decirnos de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y es también triste cuando vemos una iglesia que no tiene nada interesante para los jóvenes, y los jóvenes vayan buscando en otras partes. La obra de Dios es para todos. Tenemos que seguir siendo siempre una iglesia multigeneracional y también multicultural. Hay muchas culturas diferentes en nuestro alrededor. No debemos ahuyentar a ninguna de esas culturas. Debe ser en el Nuevo Testamento. La iglesia primitiva era multirracial. Debemos aceptar a todos, porque el mensaje es para todo ser humano. Debemos nosotros ver la necesidad de rodearnos de personas que necesitan saber de la gloria de nuestro Dios y las obras poderosas de sus manos. Busquen en sus Biblias, por favor, el libro de Jueces. Jueces, el séptimo libro en su Antiguo Testamento. Vamos a leer rapidito los versículos, empezando con el versículo 7 de Jueces. En este pasaje vamos a ver una de las frases más tristes que se encuentra en la Biblia. Ya sabemos de Josué. Josué fue un hombre que Dios escogió para llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida. Él mostró ser un hombre de increíble fuerza y valor. Era un poderoso hombre de fe, un líder inspirador, un verdadero héroe del Antiguo Testamento. Pero miren lo que dice el siguiente libro de la Biblia después de Josué. Jueces capítulo 2, versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Es casi incomprensible que de alguna manera la batuta se dejó caer de una generación a la siguiente.
Josué había sido el hombre que dijo en el último capítulo de su libro: en cuanto a mí y mi familia, serviremos al Señor. Por la gracia de Dios, los israelitas habían derrotado a sus enemigos. Habían cruzado el río Jordán en tierra seca. Habían visto bajar las murallas de Jericó. Incluso habían visto parar el sol. Sin embargo, después de todos esos milagros que mostraron el poder y la provisión de un Dios todopoderoso, la generación siguiente, una generación entera, no conoció al Señor ni a la obra que había hecho por Israel. ¿Qué pasó? Estaban tan ocupados derrotando a los ejércitos extranjeros que olvidaron recordar a sus hijos que había sido el Señor quien peleó por ellos. No tenían intención de transmitir esas historias del poder de Dios a sus hijos. No animaron a sus hijos a encontrarse con Dios por sí mismos. No sabemos qué pasó, pero algo salió mal. Cualesquiera que hayan sido las razones, alguien en algún lugar dejó caer el testimonio de la fe. Dejaron caer el testimonio de la fe y toda una generación ya no pudo ver a Dios. ¿Puedes ver nuestra responsabilidad? ¿Qué es lo que pasamos a la próxima generación? Como iglesia de Jesucristo, hemos sido encomendados pasar la batuta de la fe de una generación a la siguiente. El objetivo de la carrera es, según Romanos, ser más como Cristo. Nosotros debemos ser más como el Señor todos los días. Debemos estar acercándonos al Señor. Es Cristo obrando en mí y a través de mí a todo el mundo, y todos debemos estar en esa carrera, acercándonos más y más a la semejanza de Cristo. Y si nuestra carrera está apuntada hacia Cristo y su obra, es bueno volver a Él para asegurar que entendemos bien sus prioridades. ¿Qué está en el corazón de la obra que Dios quiere hacer en nosotros? No tenemos que adivinar, porque Cristo nos dio en términos muy claros. En Mateo 22, un maestro de la ley, uno de los profesores de la ley de aquel entonces, le hizo esta pregunta al Señor: ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y la respuesta de Jesús ha llegado a llamarse el mayor mandamiento. En versículo 37, Mateo 22, 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Está claro, pues, que Cristo dice que el mayor mandamiento, que nuestra principal prioridad es amar a Dios con todo lo que somos y amar al prójimo. El amor es obra de Cristo, no es algo natural que tenemos. El amor que Él exige de nosotros es el resultado del amor de Cristo en nosotros. Es fruto del Espíritu Santo, dice la Biblia. Es el amor de Dios en nosotros y a través de nosotros hacia el mundo. Y Él sabe que nosotros somos aprendices lentos y por eso nos da toda la vida. El proceso es de toda la vida para acercarnos a Dios. Cristo tiene mucho que hacer en nosotros. Nosotros somos capaces de amar a Dios solamente porque Él nos amó primero. Su prioridad, su obra en nosotros es transformarnos continuamente a eso de amarle a Él y amar a nuestro prójimo.
en un nivel mayor. Después de la resurrección de Jesucristo, antes de ascender al cielo, ahí es cuando Cristo hizo la segunda declaración clara sobre sus mayores prioridades. La Gran Comisión, claramente, es el resultado lógico del gran mandamiento. Si amamos a Dios con todo lo que somos, queremos disfrutar de Él, queremos estar en su presencia, queremos vivir en su presencia. No nos cuesta venir a la iglesia, no nos cuesta abrir la Biblia. Queremos estar en su presencia porque estamos amándole con todo lo que somos. ¿Qué podría ser más importante que vivir en su presencia todos los días de nuestra vida terrenal y tener por delante una vida eterna en su presencia? Y si amamos a nuestros vecinos, a nuestros prójimos, a nuestros familiares, como a nosotros mismos, queremos que ellos también conozcan y disfruten lo mismo. Queremos que conozcan a Dios. Queremos que vivan en su presencia toda esta vida terrenal y toda la vida eterna. Queremos lo mismo para ellos porque amamos al prójimo como Dios nos manda. Por lo tanto, se ve la relación. Cuanto más crece el cumplimiento al gran mandamiento, más crece la obediencia a la gran comisión. Porque cuando amamos a Dios y amamos al prójimo, vamos a compartir las buenas noticias de la salvación en Cristo. Y lo vamos a hacer con los prójimos, los familiares, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, pero también vamos a compartirlo con personas que no conocemos, con personas que viven en otra cultura, en otro idioma, en otro continente, porque la Gran Comisión dice que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que nuestra responsabilidad del gran mandamiento se cumple en nuestra obediencia a la Gran Comisión. Todo lo que hacemos debe poner en práctica la una o la otra o ambas prioridades que Dios nos ha dado. La obra de Cristo en nosotros hace que eso funcione en nuestra vida. Y debemos hacer como dice el salmista, debemos contar, debemos proclamar, debemos cantar su maravillosa obra. Pero ¿cuál es la obra más grande de Dios? La obra principal de Dios es la resurrección de Jesucristo por nosotros, para nuestra justificación. ¿Tú conoces a alguien en tu familia, más joven o mayor, que no entiende el Evangelio, que no capta la esencia de las buenas noticias en Cristo? ¿De quién es la responsabilidad explicarles? ¿De quién es la responsabilidad contarles las obras de Dios? ¿Tienes a alguien más en tu vida que no haya comprendido quién es Dios y cómo puedes ser parte de su familia? ¿Alguien que tú vas a ver esta semana? ¿Hay alguien? ¿De quién es la responsabilidad de contarle a esa persona? ¿Qué pasa con otras personas? La gente ocupada de nuestro mundo actual, los padres y los estudiantes y la gente de negocios, ¿con quiénes estarás en contacto esta semana? ¿Cómo llegarán ellos a la fe en Cristo? ¿Y qué tal los millones de personas religiosas llenas de odio? O las personas que tienen otras ideas, que están confundidas en las cosas del mundo actual y no tienen ningún concepto de un Dios amoroso que les ama y que quiere salvarles. ¿De quién es la responsabilidad? Pasar el testimonio. Realmente, pasar la batuta a la siguiente generación, aquí y en todo el mundo, es nuestra. Puestos de pie, vamos a orar. Tengamos un momento para
procesar en la mente y el corazón lo que hemos visto en la palabra de Dios en esta mañana. ¿Cómo te va en pasar el testimonio de la obra de Dios a otra persona? Puede ser que tú no has recibido a Cristo como tu Salvador personal. Puede ser que esta es la primera vez que tú entiendes que Cristo murió por tus pecados. Y confiando en Él, tú puedes pasar de muerte a vida. Tú puedes tener vida eterna desde hoy. O puede ser que lo has escuchado muchas veces y nunca has decidido seguir a Cristo. ¿Cuál es la situación en tu corazón? ¿Por qué no dejar que Dios sea Dios? Quítate del trono de tu propia vida. Ponerle a Dios donde Él merece estar. Deja que Él sea el Señor de tu vida, que Él sea tu Salvador. Haz lo que Dios quiere de ti esta mañana. Si no conoces a Cristo, queremos mostrarte cómo puedes ser salvo. Si no tienes la seguridad de tu salvación, este es el día para decidir eso. Pero les pregunto, a los que ya tenemos la salvación, ya estamos seguros, ¿qué estamos haciendo para que otros conozcan de Él? ¿Cómo estamos pasando la batuta de la fe? Padre Celestial, te pido tu bendición, te pido tu ayuda, que tú nos ayudes a poner en práctica lo que hemos visto en este salmo, que nosotros seamos fieles en vivir la vida que tú has provisto, la vida que tú has dado y enseñado. Pido que tú hagas que nosotros podamos vivir de tal forma que otros lleguen a entender quién eres tú. Te pido tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Muchas gracias.